Los teléfonos móviles son poco más que plásticos y circuitos electrónicos. Son una herramienta de comunicación que se han convertido en poco tiempo en parte indispensable de nuestra vida cotidiana. Con ellos podemos conectarnos con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Voces, conversaciones y negocio. Se mueve a la velocidad de la luz todos los días, a lo largo de los cables, a través de la fibra óptica, a través del cielo, bajo el océano y a veces en el espacio. Pero, ¿es posible que estos aparatos electrónicos también puedan ser conexiones con reinos que ni siquiera llegamos a entender? Como por ejemplo, el más allá. Hoy os hablaremos acerca de las llamadas telefónicas del más allá. Y contaremos relatos de algunas de las personas que han vivido este extraño e inexplicable suceso. ¿Estáis preparados para oírlos? Bien, pues que comiencen los susurros. Susurros del más allá. Espíritus. Brujería. Otros mundos. Lo sobrenatural. La maldad de ser humano. Historias que la gente común prefiere ignorar. En recientes encuestas, más del 50% de la población han asegurado tener extrañas experiencias inexplicables con sus teléfonos. ¿Son solo problemas técnicos? Es probable que muchas de estas experiencias puedan ser atribuidas a un cruce entre líneas, a la interferencia de teléfonos inalámbricos u otros fallos técnicos completamente inexplicables. Pero hay otras experiencias que no pueden llegar a ser explicadas tan fácilmente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Puede ser que seres de otros planos existenciales intenten hacer contacto a través de la electrónica? ¿O simplemente se trata del misterioso funcionamiento de nuestra mente o nuestro subconsciente, que utiliza tales dispositivos como los teléfonos para expresar nuestros deseos y miedos más profundos? Cientos, tal vez miles de personas han asegurado haber sido testigos de las llamadas telefónicas desde el más allá. Un fenómeno en el que la gente, literalmente, reciben llamadas telefónicas de sus seres queridos ya fallecidos. Incluso de alguien que no conocen directamente. La comunicación es generalmente simple y breve, con una mala conexión y con una voz reconocible.
La llamada telefónica se termina repentinamente, ya sea por la persona que llama o por la voz que es demasiado débil. Si la persona reconoce la voz del ser querido fallecido, entonces puede entrar en un estado de shock y colgar inmediatamente. Y si no sabe que la persona que está llamando está muerta, puede tener una larga conversación, aunque en ciertos momentos podría ser sin sentido alguno. Generalmente, este tipo de llamadas se producen pasadas 20 horas después de la muerte de la persona que llama. Aunque en algunos casos han llegado a pasar hasta 2 años desde el momento de la muerte. El propósito de este tipo de llamada es la de dejar un mensaje de despedida, una advertencia de un peligro inminente o cierta información vital para los que aún están con vida. Los expertos en lo paranormal aseguran que, por lo general, este tipo de comunicaciones telefónicas desde el más allá ocurren como resultado de que alguien haya tratado de comunicarse intencionalmente con los espíritus. Aunque también hay casos bien documentados sobre personas escépticas que experimentaron este tipo de fenómeno. Que se conozcan, hay 3 fenómenos básicos que cualquier persona puede experimentar cuando recibe una llamada telefónica desde el más allá. En primer lugar están las llamadas telefónicas de personas fallecidas, en la que la persona recibe una llamada, por lo general breve, de una persona que ha fallecido recientemente o que está muerta desde hace algún tiempo. En ocasiones, la persona que recibe la llamada no sabe en ese momento que la persona que llama ya está muerta y cree que está hablando con una persona viva. En segundo lugar, la persona recibe un mensaje urgente por teléfono de un amigo o familiar, o incluso de un individuo desconocido, explicando una situación en concreto. Más tarde, la persona se entera de que ese amigo nunca hizo la llamada, aunque pensó intensamente en hacerlo. La voz del teléfono en ocasiones imita la de una persona viva. Sin embargo, algunos testigos han descrito estas voces como mecánicas o con interferencias. Y por último, el tercer caso, en estas ocasiones, las personas que realizan la llamada y tiene una conversación con una persona que descubre más tarde que estaba muerta en el momento de la llamada. En casos realmente raros, cuando hay una llamada fantasmal, la pantalla de identificación de llamada han mostrado números de teléfono extraños
como por ejemplo 000. Incluso ha habido informes sobre personas que reciben las llamadas desde el más allá como mensajes en su contestador automático o el buzón de voz. También ha pasado. Bueno, a continuación relataremos algunas experiencias con las llamadas de estas telefónicas del más allá. Ten en cuenta que estas son historias reales de personas que han sido testigos de lo inexplicable, casos desconcertantes y experiencias francamente desconcertantes con sus teléfonos. David relató lo siguiente. Era una noche de octubre de 2005. Ese día estaba trabajando fuera de casa y llegué al hotel. Como todas las noches, llamé a mi esposa para hablar cómo nos había ido el día, etc. Nosotros siempre hemos sido de tener conversaciones largas. Y no recuerdo muy bien cuánto tiempo pasó, pero en un momento dado, mi mujer y yo escuchamos un grito desgarrador, una voz que nunca antes habíamos escuchado. Durante unos segundos nos quedamos completamente callados, hasta que mi mujer me preguntó si había oído eso. A día de hoy continuamos hablando sobre esa experiencia y nunca encontramos una explicación lógica. Otra persona llamada Loreto nos cuenta algo que le ocurrió. Dice: recuerdo un incidente como ocurrió hace 20 años con mi madre. Dice, ella quería instalar un teléfono en su casa porque era diabética y quería estar en contacto conmigo. Un día o dos después de instalar su teléfono, ella comenzó a recibir llamadas muy extrañas. Mi madre recibía estas llamadas por la noche, por la tarde y por la mañana. A veces incluso hasta 4 o 5 veces al día. Las llamadas eran de una niña de 4 o 5 años que mi madre no conocía, pero parecía como si estuviera cerca. El teléfono sonaba, mi madre contestaba y la niña decía: mamá, mamá, quiero a mi mamá. Mi madre le hacía preguntas, pero la niña repetía constantemente lo mismo. Esto se prolongó durante una semana y mi madre nunca volvió a tener teléfono después de eso. Espeluznante, ¿verdad? El siguiente relato se produce en el año 2008. Un hombre de Inglaterra compartió una historia relacionada con las llamadas fantasma. La compartió con los medios de comunicación. Atentos. La extraña historia empezó cuando Frank vio una llamada perdida en su teléfono móvil. La llamada provenía
de su casa vacía, un lugar en el que ya no deseaba visitar, después de la trágica muerte de su mujer. Cuando entró en su casa, vacía, reconoció el perfume que utilizaba su mujer. Frank explicó que su difunta mujer siempre tenía a mano un teléfono móvil e incluso lo depositaron en el interior de su ataúd. Y no solo respondía a extrañas llamadas telefónicas, sino que incluso recibía mensajes de texto en el teléfono de su mujer. Inexplicable a la vez que terrorífico. Bueno, continuemos. En Sevilla, un reconocido pintor tuvo una experiencia sorprendente. Él cuenta lo siguiente. Mi padre había fallecido hacía unos meses. Aquella noche era la de su cumpleaños. Me encontraba un tanto inquieto. Y sobre las 2 de la mañana sonó el teléfono. Miré la pantalla y ponía papá y su teléfono. Pensé que podía tratarse de mi hermana, que estaría probando en su casa el teléfono de mi padre. Que se lo habría quedado ella. Descolgué y sonó a lo lejos unas palabras. Hijo, hijo. No me lo podía creer. Era mi padre. Le contesté y estuve hablando con él unos minutos. Te garantizo que aquello no era un sueño. Cuando se despidió de mí, me dijo que me cuidara por una enfermedad recién diagnosticada. Al cerrarse la comunicación, recordé las cosas de mi padre que las tenía yo. Fui al despacho y allí, en una caja de folios, estaba su cartera, sus gafas y su móvil, con la batería quitada. Fue un hecho que me dejó conmocionado. Mi padre habló conmigo después de su muerte y fue una experiencia muy bonita. Y es que no siempre tiene que dar miedo. ¿Qué no darían muchas personas por tener una última conversación con la persona querida y fallecida? En otro caso, Celeste Apolinaro fue protagonista de una serie de llamadas telefónicas inexplicables recibidas a través de un viejo terminal. Estaba buscando un teléfono antiguo, nos relataba, así que finalmente me hice con uno y lo puse en mi mesita de noche. Al día siguiente, por la mañana, sonó. Yo estaba medio dormida, porque era muy temprano. Descolgué y oí una voz que decía: Maruca, Maruca. Era la voz de una persona mayor, pero lo que más me llamaba la atención era que estaba como ida, como alguien que no estaba centrado.
Pensé que se habían equivocado y así que lo solté. Pero daba igual lo que dijera o preguntara. Ella solo decía, Maruca, y siempre de la misma forma. Como eso se estaba convirtiendo en un monólogo y por más que le hablaba, no me decía nada ni me hacía caso, entonces corté. Al día siguiente volvió a sonar el teléfono. Era la misma mujer, con idéntico tono y diciendo lo mismo. En el tiempo que duró la llamada, me lo repitió varias veces. Aún recibí otras 2 llamadas esa misma semana. Siempre igual. A la cuarta pensé que eso no podía ser normal. De modo que me puse en contacto con la persona que me vendió el teléfono para comprobar si en la casa donde había estado ese terminal habían ocurrido fenómenos paranormales. El vendedor aseguró que nunca había pasado nada extraño con ese teléfono. Como sabía que lo sucedido era muy raro, lo que hice fue desconectarlo y guardarlo. Y está en la estantería hasta el día de hoy. Inquietante historia. Bueno, el siguiente caso está incluso documentado por la policía francesa. Este caso le ocurrió a una operadora telefónica policial en Francia, que le salvó la vida a una niña desde el más allá. El capitán Roger Genestard, de la policía francesa, declaró a los medios de prensa en una conferencia en 1992 en Nancy, Francia, que es difícil aceptar estas cosas, pero los hechos sucedieron realmente y nadie los puede negar. La joven mujer que nos llamó pidiendo ayuda dijo que la persona que la atendió era la operadora Marie Boissard y ella le dio instrucciones precisas de cómo revivir a su hija, que en esos momentos se estaba muriendo. Pero esa mujer no sabía que la operadora había muerto en un accidente automovilístico el 14 de agosto de 1992. El drama tuvo lugar cuando Catherine Clement, de 26 años, encontró a su hija Laura, de 7 años, en la piscina de su casa, flotando boca abajo y sin moverse. Aterrada, sacó a la niña del agua y trató de revivirla, pero no tenía la menor idea de cómo hacerlo. Estaba histérica, señaló, pero traté de controlarme y llamar a la policía para saber qué debía hacer. Del otro lado de la línea me contestó una voz de mujer que me habló de una manera tan especial que me tranquilizó lo suficiente para escuchar sus instrucciones. Me indicó cómo sacarle el agua de los pulmones y cómo aplicar la técnica de resucitación.
cuando mi hija regresó a la vida, estaba tan agradecida que quería que todo el mundo se enterara de lo que esta mujer había hecho por mí. Me dijo que se llamaba Marie Boissard y escribí su nombre para no olvidarme. También anoté la hora del hecho. Eran las 11:20 de la mañana. El capitán Genestad confirmó todo lo que dijo la señora Clement y también descubrió que la hora que se había recibido la llamada, la operadora actual se había ausentado momentáneamente para ir al baño, dejando solo el escritorio. Todas las llamadas telefónicas, dijo, se graban, de manera que esta también quedó grabada. Pero cuando escuchamos la cinta, solamente se oía la voz de la señora Clement y, a juzgar por lo que decía, parecía que estaba haciendo preguntas y recibiendo respuestas de alguien que jamás pudimos escuchar. La señora Clement dijo que era Marie Boissard y, por increíble que parezca, debe ser cierto. Los hechos hablan por sí mismos. Finalmente, el funcionario policial agregó que Marie amaba a los niños cuando vivía. Ella siempre se encargaba de las emergencias de los chicos y siempre se aseguraba de que nuestros oficiales atendieran rápidamente esta clase de llamadas. Y, por lo visto, aún sigue trabajando con nosotros, acotó emocionado. Según un especialista consultado, este es un caso extraordinario, pero hay muchos casos similares en todo el mundo. Se sabe de espíritus que se contactan vía telefónica con los vivos para ayudarlos. Parece imposible, pero las evidencias demuestran que ya han sucedido antes y siguen ocurriendo en varias partes. Los expertos en transcomunicación instrumental, fenómeno que habla sobre las voces e imágenes de seres fallecidos manifestadas a través de aparatos tecnológicos, han comprobado fehacientemente, con testimonios de seres que han partido, que efectivamente estos hechos han ocurrido. Han contado, entre otras cosas, que les dijeron a sus seres queridos terrenales que la muerte no existe, sino un número indeterminado de transiciones en otros niveles, donde nuestra inteligencia se perfecciona y progresa. Algunas personas eligen volver a este mundo, pero no todas lo hacen. Las llamadas post-mortem pueden ocurrir en el momento preciso de la muerte o tiempo después del fallecimiento, o un día emocionalmente importante como aniversarios de muerte o cumpleaños, pero siempre
suceden cuando la persona está relajada o cuando su mente se halla en estado pasivo. Incluso pueden estar durmiendo. Sin irnos muy lejos en el tiempo, hace pocos años, el conocido locutor y periodista Óscar el Negro González, Ogro, contó un caso muy importante porque había recibido una llamada de su madre muerta hace poco, que precisamente le salvó la vida. Escuchad. El espectacular caso fue dado a conocer públicamente en varias notas periodísticas. Y fue más o menos así. El locutor volvía una noche de trabajar. Regresaba bastante cansado en su auto, pues casi todo el día trabajaba en radio y televisión. Estaba como adormilado cuando manejaba en medio de la ruta, casi rendido por el sueño. Se estaba durmiendo y corría peligro de chocar con otro vehículo si se salía del carril. Se durmió el volante y en ese momento venía un camión de gran porte en sentido contrario. Justo en ese momento sonó su teléfono, que lo despertó y pudo evitar por segundos el choque frontal. Al contestar, escuchó como una voz lejana que decía su nombre. Y nada más. Luego silencio. Observó con sorpresa que el número figuraba en el celular. Era el fijo de la casa de su madre, que había muerto hace pocos meses. No puede ser, pensó. Por lo cual al otro día se dirigió hacia la casa de su difunta madre, que permanecía cerrada, sin ningún habitante. Y comprobó allí que la misteriosa llamada de la noche anterior había salido de allí. Habló con su hermano que era el único que tenía la llave de la casa, quien le confirmó que él no había estado allí. No quedaba otra. No había explicación. Había sido una llamada del más allá, que le salvó la vida. En el campo de los fenómenos paranormales existen muchos hechos que desconocemos e ignoramos, pero no por ello dejan de existir y ser ciertos. El siguiente caso viene de la mano de una estrella del cine de Hollywood, por lo que no usaremos su nombre real, sino un seudónimo que le pondremos. Bien, el incidente ocurrió cuando la señorita Addams, así es como la vamos a llamar, tenía 8 años y vivía en Texas. En el Día de Acción de Gracias se encontraba de vacaciones con sus padres y sus hermanos en la casa de una amiga de la familia, ¿vale? La ocasión era un poco tristona, debido a que 2 años antes, la hija de la amiga, quien siempre volvía a casa
en el Día de Acción de Gracia, había muerto en un accidente de auto mientras se encontraba en la universidad. Vale. Todos lo estaban pasando bien. A pesar de ello, cuando de repente sonó el teléfono, la señorita Adams respondió. Nos contó lo siguiente. Yo oí a la operadora de larga distancia decir: tengo una llamada por cobro revertido. Mencionó el nombre de la amiga de mi madre y el nombre de su hija. En otras palabras, la llamada estaba dirigida a la amiga y la operadora le dijo a la señorita Adams que la llamada provenía de su hija fallecida. El hecho me perturbó un poco siendo una niña y dije: espera un minuto. Fui a buscar a la amiga de mi madre, vino al teléfono, me detuve a observarla porque había oído el nombre y pensé que quizá alguien estuviera haciéndole una broma a ella, o a mí, o algo por el estilo. Ella escuchó, se volvió completamente blanca y se desmayó. Después me enteré de lo sucedido. Mantuvieron el asunto en secreto, pero supe que había oído a su hija que le hablaba. Dijo lo mismo que siempre decía antes de regresar a casa. Mami, soy yo. Necesito $20 para volver a casa. Se me pone el vello de punta. Su madre le enviaba $20 para la buena suerte, siempre. Ella dijo que reconoció la voz. Llamó a la compañía telefónica, pero ellos no habían registrado ninguna llamada. El hecho de que esta supuesta llamada de larga distancia no fuese cobrada a la familia es una característica perturbadora del caso. Indica que las llamadas no son llamadas telefónicas normales, en el sentido literal de la palabra. En otras palabras, parece que no son registradas en los teléfonos de los testigos de la central telefónica, tal y como siempre se registran las llamadas normales entre dos personas, siempre se registran. ¿Por qué esta no? Misterioso. Por último, voy a relataros uno de los casos más impactantes de todos. El caso de Charles Peak. El 12 de septiembre a las 4:22 de la tarde, un tren de pasajeros se estrelló en San Fernando Valley, en California. El accidente de tren fue una pérdida trágica de 25 vidas, una de las cuales fue un hombre de 49 años de edad, Charles Peak. Sin embargo, su muerte parece que no le impidió
hacer 35 llamadas telefónicas desde su teléfono celular a sus familiares en el transcurso de las próximas 12 horas. Y esto es tan curioso porque el forense determinó que Peake murió en el acto. Entonces, ¿envió un mensaje durante 12 horas después de su muerte? ¿Cómo es posible? La primera llamada se produjo poco después del accidente. Pero cuando la familia de Peake contestó el teléfono, lo único que se oía era un audio extraño e ininteligible como de estática, sonido estático. Imagine recibir una llamada telefónica de alguien que desconoce si está vivo o muerto varias veces, contestando el teléfono y oyendo solo estática, gritando al teléfono solo para tener que cortar. Unos minutos después de colgar el teléfono, suena de nuevo. El nombre en el identificador de llamadas es de Peake. Esto es exactamente lo que pasó con varios miembros de la familia sobre las próximas 12 horas. Cabe señalar que estas llamadas solo se hicieron a los miembros más cercanos de su familia, a pesar de que varios contactos estaban en su agenda telefónica. Su hijo, su prometida, su madrastra, su hermana y su hermano. Se estableció contacto con todos, pero no pudieron hacer nada más allá de oír la estática. La familia de Charles Peake tenía la impresión de que estaba llamando una y otra vez para hacerle saber que estaba bien. ¿Es eso lo que estaba haciendo? Tal vez él no estaba al tanto de su propia muerte y quiso consolar a sus seres queridos y descubrir la naturaleza de su situación. Fue, sin embargo, las señales de su teléfono lo que permitió a las autoridades descubrir su cuerpo escondido entre los escombros. Aunque el cuerpo fue descubierto, su teléfono no apareció allí. No se volvió a encontrar. Este accidente es bastante conocido y completamente real. Curiosamente, fue otro teléfono celular el que causó el accidente, ya que el conductor del tren envió un mensaje 22 segundos antes de colisionar, haciendo caso omiso a una luz roja. Respecto al caso de Peake, es completamente extraño que, aunque hubiera muerto en el acto, siguiera 12 horas después llamando a sus seres más queridos. Cuando sus familiares le llamaban, le salía el buzón de voz directamente. Lo más curioso es que no se encontrara el teléfono y que las llamadas cesaran
después de encontrar el cuerpo. Por el momento no hay una explicación clara de esto, aunque las llamadas tras la muerte es algo que ya ha sucedido en muchas ocasiones, como ya hemos visto. Aunque no hay una explicación para las llamadas telefónicas del más allá, los miles de casos en todo el mundo demuestran que se trata de un fenómeno muy real en nuestros días. Por lo que la próxima vez que contestes al teléfono, podría ser desde el más allá, con algún mensaje importante para ti. Y con esto terminamos el programa de hoy. Cuidado al contestar al teléfono y ya sabéis, no hagáis caso a los susurros.